traer a gente súper profesional como el doctor Country, porque todo lo ha basado en bases científicas, ¿no? Los biolizados, los tratamientos, todo lo que se da en Sonamex realmente está comprobado con una base científica, y eso pues nos da certeza a nosotros de lo que estamos haciendo, de lo que estamos recomendando a nuestros pacientes más que nada. Entonces para mí pues es mucha ventaja con mis pacientes y mucha seguridad con lo que estamos haciendo ahora aquí en México, ¿verdad? Aunque en diferentes países ya lo están pidiendo, hasta Europa, ¿verdad? En Chile, en varios lados ya lo están pidiendo los lisados. Y qué bueno que esta cadena crezca, que la empresa crezca y nosotros crecer, ¿por qué no, verdad? Junto con ellos, compartiendo el producto, compartiendo este pequeñito granito de arena que hacemos de contribución en base al conocimiento de la medicina tradicional china. Vamos a extendernos un poco ya basados en lo que es el vaso. El doctor Country se va a encargar de hablar más que nada la cuestión médica para no hacer más amplio esto, porque realmente el vaso páncreas, en la medicina china se usa casi nada más mencionar al vaso, pero nosotros en la medicina alópata conocemos que es el vaso páncreas, ¿verdad? Entonces, no me quiero meter mucho en la cuestión alópata para que la desmenuce, así como lo hace el doctor Country muy bien, y que lo disemine para todos de una manera como él lo sintetiza y que nos queda muy claro, ¿verdad? Entonces, es por demás ver que en la medicina tradicional china, el vaso es uno de los órganos tan importantes, porque fíjense que el vaso maneja a la mente en la medicina china. Está interesante, ¿verdad? Háblale, Pablo. Está interesante ver que en la medicina china, una parte de la mente está en el corazón y la otra parte de la mente está en el vaso. Eh, es muy bonito ver esto, ¿por qué? Porque si nosotros vemos que nuestros pacientes se empiezan a enfermar y no dejan de pensar, no dejan de preocuparse, no dejan de ser obsesivos en sus cosas, pues relativamente siempre van a estar inflamados del vaso y por consiguiente del estómago. Porque si se fijan en el estómago, dentro de la medicina tradicional china, el estómago es la víscera del vaso. El vaso viene siendo el órgano y la víscera viene siendo el estómago. Entonces, siempre que tengamos nosotros una mente activa, una mente preocupona, mucho trabajo mental, mucho estrés mental, realmente lo que estamos haciendo es que vamos a estar inflamados del estómago y del vaso, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar mucho nuestro estado mental porque va a ir muy conectado con la cuestión digestiva. Si se fijan, los que conocemos un poquito de acupuntura, nos vamos a fijar que los puntos de cabeza, en la cabeza, empiezan los puntos de estómago y los puntos del vaso se van a fijar que empiezan en los pies y en los pies y precisamente en el dedo gordo. En el dedo gordo del pie, fíjense que ahí la cuestión de que en la medicina tradicional china, en microsistemas, una de mis especialidades, es saber que el dedo gordo también representa la cabeza. Fíjense qué cosas nos enseñan ahí por ahí los chinos, ¿verdad? Que cosas que descubrieron ellos hace miles de años, vienen a caer ahora y nos vienen a dar un conocimiento, de lo que estamos haciendo nosotros. Anteriormente ellos se estresaban pues porque no encontraban comida, porque no encontraban grupos, no encontraban la manada, no encontraban en la antigüedad los hombres, ¿verdad? Ahora, si se fijan, nos estresamos exactamente por lo mismo, pero nada más cambiamos la jungla, ¿verdad? Cambiamos la jungla porque en realidad ahora pues hay coches, hay todo esto, a lo mejor no hay tanto animal, aunque en apariencia, ¿verdad? Pero bueno, nos estresamos por muchos factores diferentes, pero que a fin de cuentas nos van a llevar a lo mismo, ¿verdad? Buscar la comida, buscar el bienestar, buscar una estabilidad. Y todo eso, todo ese pensamiento obsesivo, toda esa mente ocupada, toda esa mente preocupada, realmente a quien le afecta es al estómago y al vaso. Entonces, bueno, dentro de la primera presentación donde dice canal de vaso, la hoja azul que están viendo ustedes ahorita aquí en su pantalla, las palabras en general, a grandes rasgos, quieren decir su se refiere a pie, su se refiere a pie, o sea que el canal de vaso comienza en pie. Se refiere a Tai Yin, se refiere al canal energético en sí,
El vaso es un tai yin, es de energía yin, no es yang. Todos los órganos son yin y todas las vísceras son yang. En chino, vaso se dice pi, y yin nos viene a decir que maneja la energía ancestral, o sea, la energía que tenemos acumulada en nosotros, y que si le desgastamos esa energía ya no se puede recuperar. Fíjense qué cuestión, ¿verdad? Cuando desgastamos la energía del vaso, ya no pues, nos podemos recuperar con nada. Ahora hay que ver qué interesante es ver que solamente los puntos de acupuntura nos pueden recuperar energía, y en este caso tan importante, los biolizados también, porque los biolizados vienen a regenerar a nivel celular, a nivel orgánico, a nivel tejido, ¿verdad? Entonces es importante ver que cuando mejoramos al órgano, pues se mejora todo lo que conlleva el órgano, ¿verdad? El pensamiento, la obsesión, la preocupación, todo eso se lleva. Pero bueno, esto es cuando el vaso está alterado, cuando el vaso está en un estado, por decirlo así, negativo, ¿sí? Pero el vaso en positivo, vamos a hablar también del vaso en positivo. Fíjense que el vaso en positivo son las personas que encuentran muy rápidamente la solución a las cosas. Son las personas más lógicas, las personas más prácticas. Si ustedes están armando un rompecabezas y no encuentran las últimas 5 piezas, cómo armarlas, o desde el inicio cómo armar esas cosas, alguien que tenga el vaso en armonía, que esté muy bien de su vaso, él nada más con ver las cosas las va a ordenar. Cuando no encuentra la solución a algo, va a llegar alguien que tenga un buen vaso, energéticamente bien preparado, bien fuerte, bien sustentado con sangre, con oxígeno, con nutrientes, y él va a ver una solución que el grupo en general no estaba viendo, ¿sí? O sea, alguien que tiene un buen vaso tiene una mente brillante, tiene una mente muy práctica, muy acertada, y es una persona muy alegre, ¿verdad? Porque si se fija, la preocupación, pues nos quita la alegría. Entonces, alguien que tenga buen vaso, pues va a ser una persona relativamente alegre, relativamente amena, una persona con la que te vas a pasar el día y no te aburres. De esas personas que dices, ¿por qué no llega aquella persona, mi amiga? Cuando llega él, todo se alegra aquí en la reunión. Esa es la persona que tiene buen vaso, ¿sí? Como hablamos en negativo, hay que hablar también en positivo del órgano. Entonces, por eso tenemos que nosotros tratar de armonizar nuestro vaso, ¿verdad? Armonizar nuestro vaso. ¿Cómo podemos armonizar nuestro vaso? No dándole cosas que le generen calor y humedad, porque el calor y humedad dentro de la medicina tradicional china produce flema, y la flema, se dice en la medicina tradicional china, hay 2 tipos de flema: la flema forme, que es la que conocemos nosotros como el escupitajo, el gargajo, la saliva, ¿verdad? Todo el desecho. Esa es la flema forme, porque tiene forma. Pero la flema no forme, que es a la que se refiere en la medicina tradicional china, es la flema que está en los campos intersticiales, en los que están los músculos, en el torrente, en la sangre, en los líquidos, que se va flematizando. ¿Qué quiere decir? Que se van haciendo nódulos, se va haciendo espesa, y causa taponamientos, causa que el vaso se bloquee su función. Y por eso vienen los edemas en las piernas, por eso el cuello se inflama. Y así en general pasan muchas cosas, ¿verdad? Cuando el vaso tiene flema, que se llama, en medicina china se le llama tan. Entonces, es algo pues de lo que les quería comentar, de tanto de positivo, de negativo bueno, entonces, de eso se trata pues en la medicina china, tanto el vaso en positivo, el vaso negativo y la flema, ¿verdad? O sea, nos debemos que cuidar de muchos alimentos, como por ejemplo no tomar cosas frías. Se fijan, los chinos no toman nada de cosas frías. Cuando tuve yo la oportunidad hace 4 años y medio de estar en China y certificarme, llegaba a una estación y yo quería agarrar un refresco, un agua o algo frío para quitarme el calorón, porque hacía el mismo calor como que acá en mi tierra, en Torreón, 38, 40 grados, como si nada. Ya en China era lo mismo donde yo estaba. Y entonces llegaba y lo único que me ofrecían era té caliente o agua caliente. Y yo decía, bueno, esta gente que no toma nada frío. Y pues no, en realidad no. Ya ahorita pues sí, porque todas las cosas de la mercadotecnia desgraciadamente llegó a China: la Coca-Cola, el McDonald's, el azúcar, todos esos productos malditos, ¿verdad?, que nos enferman y que nos metieron acá a América. Entonces, pues ya llegaron a todos lados, ¿verdad?
pero antes la gente pues se tomaba un té de hierbabuena, un té de canela, té de jengibre, y mantenían el cuerpo caliente, o sea, yang, en estado yang, que movía la sangre y no se flematizaba, no había edemas, no había trombos en la sangre. Entonces todo esto es lo que genera la flema. Bien, vamos a cambiar a la siguiente presentación, por favor. Aquí nos presenta pues el vaso, está de nuestro costado izquierdo, y aunque nomás en la imagen viene el vaso, pero debemos de mencionar al páncreas, ¿verdad? Que es el productor de la insulina. Entonces por eso es que afecta mucho a la cuestión de los diabéticos, cuando dejan de producir ahí insulina. Sí puedes cambiar ahí, Liz, donde vamos en el canal de vaso, donde empezamos con los puntos. A la siguiente, eso. Ahí mero, ándale ahí. Muy bien, entonces vamos a ver que todos los canales de acupuntura tienen diferentes puntos, ¿sí? En esta ocasión el canal de vaso cuenta con 21 puntos energéticos que se llaman paquetes neurovasculares. ¿Por qué paquetes neurovasculares? Es un paquete, o sea, es una situación de puntos. Neuro porque mueven un punto, un nervio, y vascular porque mueven un vaso sanguíneo. Entonces todos los puntos de acupuntura o mueven un nervio o mueven la sangre, o mueven la energía o mueven la sangre, ¿sí? Entonces es de lo que se encargan. Y como habíamos mencionado anteriormente, pues su víscera es el estómago. Por eso, si se fijan, los diabéticos o muchas personas que tienen mala digestión, que están inflamados del vaso, no se les arregla el estómago. Tienen días buenos, días malos, días que hacen bien, días que hacen pesado, días que pueden tener diarrea, días que pueden estar estreñidos. ¿Qué nos estaba avisando ahí? La cuestión del vaso, nos está avisando un bloqueo en el vaso, ¿verdad? En la energía del vaso, cómo se está produciendo la energía de la nutrición del vaso, si hay o no hay nutrientes, si hay líquidos o no hay líquidos. Cuando no hay líquidos en el vaso, pues normalmente va a secar también al estómago, que es su víscera, entonces la persona va a estar estreñida. Cuando hay mucha humedad en el vaso, pues la persona va a estar distendida del abdomen, inflamada, con un poco dolor abdominal, del lado izquierdo, del lado derecho también, y junto con el hígado, ¿verdad? Y va a tener indigestión, o sea, va a estar con repeticiones, con gases, con eruptos, con cosas así, porque hay, ¿esto qué quiere decir? Que hay mucha humedad en el estómago, ¿verdad? Entonces hay que empezar ahí a ingerir, por ejemplo, test, como les decía ahorita, de una cuestión de yang, que eleve el yang, como la canela, como el jengibre, para que baje, que meta calor, pero calor positivo, que quite esa humedad. Y aplicar los puntos de acupuntura, y nosotros ya tenemos un elemento muy grande que son los biolizados, que van a regular la función del vaso, ¿verdad? Del vaso páncreas. Entonces el vaso, como comienza en la pierna, en el dedo gordo del pie, por la parte interna del dedo, tiene una energía ascendente, viene hacia arriba, termina en el pecho de nosotros, ¿sí? A un lado del costado, de los costados, tiene una cuestión bilateral, o sea, por los dos lados se recorre el canal del vaso. Tiene una fuerza que es centrífuga, o sea, que desde afuera hacia adentro jala su energía. El elemento del vaso, si se fijan, es la tierra. La tierra dentro de la medicina tradicional china, véanla ustedes, les pongo un ejemplo, que es realmente como la tierra de un campesino. ¿Sí? Si la tierra está agrietada, ¿qué falta ahí? Falta nutrientes, ¿verdad? Falta nutrientes, falta que la tierra se fortalezca, falta agua, ¿sí? Pero si la tierra también está demasiado húmeda, si se fijan, todo lo que esté en la tierra cuando está húmeda, también se puede podrir, se puede echar a perder. Entonces, precisamente esa es la función del vaso en la tierra, ¿verdad? Entonces, si el vaso, nosotros tenemos humedad en exceso de vaso, pues nuestras piernas, donde se van a sedimentar todos los oligoelementos, los metales pesados, la sangre, los líquidos, se van a empezar a inflamar, a edematizar, y pueden empezar a causar ulceraciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay tanta humedad en el vaso. Entonces, tenemos que estimular al vaso para quitar esa humedad. ¿Con qué? Con los puntos de acupuntura que vamos a mencionar más adelante, y con la cuestión de los biolizados, ¿sí? Se abren la boca. Fíjense que un acupuntor siempre va a ver las ventanas. Todos los órganos tienen una ventana. En este caso, la ventana del vaso es la boca. Entonces vamos a ver los labios de la persona. Si la persona tiene los labios partidos, nos está diciendo el calor del vaso.
Si la persona tiene hasta baba por un lado del labio, de la boca, en las comisuras, o tiene la boca muy roja, no está hablando del calor del vaso o de la humedad del vaso. ¿Sí? Se fijan, cuando nosotros en la acupuntura, en la medicina china, le decimos al paciente que nos muestre su lengua, si la lengua está seca en la parte central, el mero medio de la lengua, o muy húmeda, pues nos está reflejando el calor o la humedad del vaso, ¿sí? Del vaso y no nomás del vaso, sino como les dije ahorita, ¿verdad? De toda la cuestión digestiva, qué le está pasando a la persona, como hay unas analogías en la medicina china que dicen, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, lo que es al frente es atrás. Entonces, de esta manera es como el cuerpo nos menciona lo que está afuera en el exterior, está igual el interior. Igualito el interior, así está. O tiene calor, o tiene humedad, o tiene flema, o está sufriendo por falta de nutrientes. Entonces, al revisar todos estos signos clínicos, ustedes pueden revisar los labios de la persona y ver, ¿verdad? Labios secos, pues sequedad o calor. Labios húmedos o baba, hay humedad o hay flema. Entonces, lengua muy seca, le falta nutrientes al vaso. Lengua muy húmeda, hay mucha humedad o mucha flema en el vaso, ¿sí? Las marcas dentales, si se fijan ustedes en las personas, chequen ustedes mismos su lengua en un espejito y vean si tienen marcas dentales a los lados, que los dientitos se les marquen en la lengua, quiere decir que tienen mala nutrición del vaso, o sea, el vaso no está quedándose con nutrientes, ¿sí? Y es donde empiezan a salirse ya los pies oscuros, porque todos los sedimentos empiezan a ir hacia las piernas, empieza a haber poca fuerza, porque el vaso tiene el dominio, el vaso se dice en la medicina china que tiene el dominio de las 4 extremidades. Entonces se fijan que alguien que está débil del vaso, o que está cayendo en debilidad de vaso, va a tener poca fuerza o poco tono muscular en los brazos y en las piernas. Antes estabas muy bien y tenías un tono muscular muy preciso y de repente te fuiste, tus músculos se hicieron lisos, te cansas muy rápido cuando antes hacías a lo mejor 6 horas de trabajo, caminabas o algo, y ahora con media hora, con una hora, ya diste lo que tenías que dar, pues es el vaso, ¿verdad? Que le faltan nutrientes. Aquí nos menciona pues que el vaso también alimenta un tejido. El tejido que alimenta el vaso, cada órgano alimenta un tejido. En esta ocasión, el vaso, al tejido que alimenta es a los músculos. Y me vuelvo a referir a lo mismo que les estaba compartiendo ahorita, ¿verdad? Sí, al nutrir el vaso los músculos, entonces, al no haber buena nutrición en el vaso, pues no va a haber buena nutrición en los músculos. Es por eso que nos cansamos. ¿Sí? Vean ustedes un ejemplo de alguien que no tiene nutrición en los músculos. Al pararse se va a cansar. Con cualquier esfuerzo se va a cansar. ¿Sí? Que no se confunda con el corazón. Fíjense, el corazón tiene cosas muy parecidas, pero la persona que tiene un desgaste o una cuestión cardíaca va a sudar. Es la diferencia. ¿Sí? Por cualquier esfuerzo va a sudar. Y en la cuestión del vaso, a lo mejor no va a sudar, ¿verdad? Pero sí va a mostrar ese cansancio. El sentimiento que lo daña, como lo mencionamos ahorita, ya lo habíamos tocado el tema, ¿verdad? El negativo, pues es la preocupación y la mente obsesiva. Alguien que es muy, ¿cómo le podríamos decir aquí en México, verdad? Muy tesonero, ¿verdad? O muy fregón, de esas personas que nomás están friegue y friegue y friegue, que no dejan, pues esa persona no tiene tranquilidad en la mente. Viene y mueve una cosa y luego pasa y la ve del otro ángulo y la vuelve a mover y la vuelve a acomodar. Luego va y acomoda sus cosas en su escritorio, en su cuarto, y luego de ratito pasa y va y las acomoda de otro lado. Esa es la mente, ¿verdad? La mente obsesiva, la mente que está, o que no dejas de molestar a personas, que nomás estás ideando cosas que te están haciendo. Esa es la preocupación y la mente obsesiva. Entonces, estas personas, ese tipo de mente hay que bajarles la intensidad porque está enfermando al vaso, ¿sí? Y por eso también esas personas con tanta preocupación, nada más están esperando a veces, fíjense, un susto o un coraje para que desarrollen la diabetes. Enfermedad terrible aquí en México y que hay mucha, ¿verdad? Aquí hay mucha diabetes y no nomás es heredada, ¿eh? O sea, aquí en la medicina
alópata se piensa, ¿verdad?, que es nada más heredada por los padres o nuestra genética, pero realmente en la medicina china se dice que desde el pensamiento obsesivo, desde la mente obsesiva, desde estar nosotros no soltando la mente para nada, desde ahí podemos enfermar al vaso, páncreas, y podemos hacernos diabéticos también nosotros, sin tener descendencia anteriormente con diabetes, nuestros familiares. Vamos a mencionar algunos otros aspectos conforme vamos avanzando. Cambiamos esta presentación, Liz, porfa. Le damos cambio y nos metemos a la casita. Si se fijan, ahí está ya un vaso dentro de la casita. Entonces, ahora el primer punto que nace es el verde. El primer punto que nace es el verde. Se llama Yin Bai. Bai quiere decir blanco. Yin, pues el yin, se refiere a la naturaleza del órgano, ¿sí? Y ahí nos menciona que es un punto abuela. Fíjense, todos los puntos de acupuntura van a tener como una característica familiar. Así los chinos lo acomodaron para poder nosotros entenderlo como una familia, ¿verdad? Los órganos como una familia. Anteriormente, ¿quién tenía más poder, verdad, en la familia? Como la abuela, los abuelos, aunque ahorita pues ya desgraciadamente por nuestra cultura ya no respetamos a nadie, ¿verdad? Ni a la abuelita, ni a la mamá, ni al papá, ni a nadie. Entonces debemos de cambiar esta situación trascendental y volver a las tradiciones, ¿verdad? Porque por eso cuando salimos de la naturaleza es cuando nos enfermamos. Si conservamos estar dentro de la naturaleza, conservamos nuestra salud, ¿vale? Entonces el primer punto que aparece dentro de los puntos más importantes del canal de vaso, ya habíamos dicho que son 21 puntos, pero vienen a salir esta serie de puntos que dentro de un libro muy conocido que se llama el Huang Di Lei Yin, el canon o el libro de medicina interna del emperador amarillo, menciona que si quieres curar a un órgano, debes de tratarlo exclusivamente con estos 5 puntos. Fíjense qué interesante, porque esto tiene 5,000 años. O sea, no tiene 100 años, 200 años. O sea, tiene mucho tiempo que los chinos manejan estos puntos y se curan con este tipo de medicina. Entonces, este punto, el vaso número 1, quiere decir que el vaso número 1 representa a la madera. ¿Qué quiere decir que va a representar a la madera? Está relacionado directamente con el hígado. Entonces, este punto es vaso-hígado. Es de vaso, pero está relacionado con el hígado. Desde este punto podemos tratar de quitar el calor que sube la madera o la humedad que puede generar también la madera, el coraje, porque la madera, si se fijan, ya habíamos tocado el tema de hígado, y la emoción de la madera era la ira. Entonces, este punto a nosotros en el vaso, si nosotros nos hacemos, por ejemplo, sangría en este vaso, con una lancetita, picarnos, sacarnos unas gotitas de sangre, nos vamos a quitar el mal humor. Fíjense qué interesante, porque somos bien enojones, ¿verdad? O algunos, yo me cuento entre ellos. Entonces, este punto es uno de los que nos va a servir para quitarnos el coraje, el estrés, bajarnos el estrés, pero tanto fíjense que como el vaso trata los músculos, va a quitar tanto el estrés emocional como el estrés de tensión, el estrés tensional, el estrés muscular. Entonces, por eso es importante a veces hacer este tipo de tratamientos en la medicina china, que se ven a veces, como dicen los chavos, bañados, ¿verdad? O se ven fuertes, se ven fuera de lugar, pero no. O sea, tienen mucho poder hacerlo y vale la pena que se dé. Los que no se hayan tratado con medicina china, con acupuntura en especial, ¿verdad? Que se dieran la oportunidad de un tratamiento con un buen acupuntor, claro, y que les haga un tratamiento y van a ver cómo estos puntos son bien importantes. Nosotros los aplicamos, por ejemplo, este punto, vaso 1, para la cuestión de la mente, las personas que no dejan de pensar, que tienen insomnio por preocupación de trabajo, por preocupación de sus relaciones, de algo que tienen ahí en la mente, ese punto, fíjense que se lo sangramos, le hacemos una microsangría chiquitita, le sacamos, el texto dice que hay que sacar mínimo 3 gotas, pero bien se pueden sacar de 5 hasta 9 gotas, y la persona cae pero redondita a dormirse, ¿verdad? Le baja mucho la intensidad a su mente, anda como más Dalai, más tranquilo, así como que no que le valgan las cosas, pero sí que las puede controlar mejor. El segundo punto se llama Datu. Fíjense que este punto es el que va más relacionado a la mente.
El punto Dadu, se dice en China, hay una historia, como una fábula, de que se juntaban todos los filósofos, todos los pensadores, todos los médicos, o sea, la gente de conocimiento, ¿verdad? Se juntaba en una montañita a pensar y a compartir conocimiento. O sea, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Qué hacemos con este libro? Oye, que tú haces caligrafía, oye, que tú haces tai chi, que tú haces qigong. Entonces, como se ponían en esa montaña a, a compartir conocimiento, Dadu quiere decir el lugar de la montaña, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí el número 2 de vaso nos ayuda para quitar el pensamiento. Cuando está muy obsesivo, muy marcado, muy obsesivo, habíamos dicho que el número 1 nos ayuda para el mal humor y el número 2 nos puede ayudar mucho para la cuestión de la preocupación, de la depresión, del pensamiento obsesivo, ¿sí? De cuando somos, aunque se oiga mal, ¿verdad? Pero a veces somos muy infiernosos con las personas, estamos ahí de tesoneros, haz esto, haz esto, haz esto, y la persona a lo mejor ya hasta a veces lo hizo, pero nosotros somos los que tenemos la mente acelerada, no él, ¿verdad? No los demás. Y todos tenemos ahí nuestros vecinos, a veces un vecinito así que es, ¿verdad? Que es el más fregón de todos. En nuestro trabajo tenemos un compañero que es el más latoso de todos. Pues entonces él tiene la mente muy ocupada. Entonces a él corresponde hacerle también, por ejemplo, ahí se pone la aguja y hacia el lado derecho, mover la aguja hacia el lado derecho o girarla hacia el lado derecho, se le llama tonificar y hacia el lado izquierdo se llama dispersar. Entonces, si él tiene la mente muy elevada, hay que hacerle un movimiento de dispersión hacia el lado izquierdo. ¿Para qué? Para bajarle la intensidad a su mente. Y si no, hay que hacerle una microsangría en este punto también. Y van a ver que su mente se clarifica, van a pensar más claros, van a pensar más acertados, la van a regar menos porque van a pensar ahora sí y no van a conectar primero la lengua y luego el pensamiento, sino primero el pensamiento y luego la lengua, como debiera ser, ¿verdad? Pero a veces pues ya la regamos cuando decimos las cosas y ya no nos queda más que la cruda moral. Entonces, bueno, este punto nos serviría en este caso para eso, Se dice que es un punto manantial en esta cuestión, como va relacionado con el fuego, el punto manantial nos va a ayudar a bajarle el fuego. Si se fijan, tiene todo sintonía, ¿verdad? Todo tiene una relación. Va a ayudar a enfriar a la persona o enfriar la sangre de la persona si está caliente. En este caso, por ejemplo, como va relacionado con el corazón, en una hipertensión arterial les pudiera servir hacer una sangría porque baja el fuego del corazón y le quitas rápidamente la hipertensión arterial a una persona, le bajas pues la presión, ¿verdad? Para que no se vaya a la persona a darle una parálisis facial o una embolia o simplemente una jaqueca, una migraña, todo esto, ¿sí? Ahí menciona que es el punto madre, lo que mencionábamos ahorita. Si se fijan, el punto madre dentro de la medicina china es el punto que da todo, como las mamás mexicanas, ¿verdad? Que dan todo por los hijos, dan todo por la casa, dan todo. Entonces nosotros cuando ponemos el punto madre, ¿qué nos va a dar el punto madre? Nos va a dar energía, nos va a dar sangre, nos va a dar nutrientes, nos va a dar agua, ¿verdad? Lo que necesitemos, ese punto nos va a llevar, porque es el punto madre, es el punto más nutritivo. De todos estos puntos, el punto madre es el punto más nutritivo. Y cambiamos ahora al punto 3, si se fijan, el punto 3 se le conoce como el punto central. Este viene siendo el punto de raíz. El punto yuan quiere decir el punto de origen o el punto central, ¿verdad? Donde inicia el tratamiento. Si voy a iniciar un tratamiento de vaso, debo de empezar a poner la aguja por este punto. Y desde ahí ya después ver si lo tonifico, si lo disperso, si pongo la madre o si pongo al hijo, ¿verdad? ¿Qué puntos voy a utilizar? Entonces, para empezar mi tratamiento de vaso, por ejemplo, para un diabético, para alguien que tenga una esplenomegalia, ¿verdad? Que es el crecimiento del vaso. Todas estas enfermedades, tiene humedad el vaso, por ejemplo, tenemos que empezar a tratarlo con este punto. Este punto, se fijan, todos los puntos, los terceros puntos en los órganos van a ser los puntos yuan y se refieren al punto Shu Arroyo. Es del elemento tierra y el punto yuan quiere decir que es el punto de origen donde nace la energía y donde nace biológicamente el vaso.
¿sí? Entonces, este punto es muy, muy, muy importante dentro de este esquema que les estoy mencionando, porque ahí deberíamos de poner primero este punto y luego el madre y el hijo, si es que el vaso, luego la madre y luego la abuela, perdón, si es que hay una deficiencia de vaso. Pero si hay un exceso de vaso, por ejemplo, cuando hay exceso de calor, que el vaso está eh, generando mucha agua, generando mucho edema, bueno, vamos a utilizar otros puntos, ¿verdad? Luego de ahí nos pasamos a un punto que se llama Sankyu, que es el vaso 5. Si se fijan, el vaso 5 ya nos dice que es el punto hijo. El punto hijo, como todos los hijos, se dice en la medicina tradicional china, ¿verdad? Nos quita. Viene a quitarnos los excesos. Viene a quitar el exceso de humedad, el exceso de calor, el exceso de la flema que estamos mencionando ahorita, ¿sí? Entonces, este va relacionado con el pulmón. Nosotros vemos que cuando ponemos los puntos de pulmón, que, se, que son los puntos de metal, del elemento metal, es cuando la persona energéticamente no tiene nutrición. Este punto se va a utilizar para meter aminoácidos, vitaminas al cuerpo, pero que el mismo cuerpo las produzca, porque se fijan, el cuerpo tiene la farmacia, ¿verdad? El cuerpo ya tiene la farmacia, lo que pasa es que no la sabemos utilizar nosotros. El cuerpo ya tiene la farmacia y nada más es cuestión de saber nosotros cómo poner la aguja y cómo estimularla, y el cuerpo solo se encarga de producir los nutrientes que necesita, neurotransmisores, sangre, líquidos, o sea, todo eso se estimula internamente en el cuerpo y va a repercutir esa información hasta el órgano, y el órgano empieza tanto a descansar, si está acelerado, como a acelerarse si está en deficiencia, ¿verdad? Para que trabaje mejor. Entonces, este punto es muy importante, pues, para la nutrición, ¿verdad? Cuando vemos que el vaso, lo que decíamos, la ventana del vaso, que es la boca, está muy sequita y todo eso, bueno, pues vamos a poner este punto, ¿verdad? Porque nos va a quitar esa sequedad. Como es el punto hijo nos quita los excesos. Y ya venimos nos pasamos al punto, este punto es el punto muy importante en la medicina tradicional china, que es el punto Jinlin Chuan. Eh, el vaso 9 es uno de los mejores puntos para quitar la humedad del vaso. Para cuando la persona tiene ya edema, tanto por a veces por la tiroides, que está acelerada la tiroides, o hipertiroidismo o hipotiroidismo, que hay exceso de líquido en las piernas, en los edemas. Se dice en la medicina china que cuando hay un edema, depende del edema. Si el edema salió del tobillo hacia arriba, le corresponde al vaso. Y si el edema se dio del tobillo hacia abajo, le corresponde al riñón. Entonces hay que preguntarle a la persona, ¿verdad? ¿Dónde comenzó su edema? ¿Dónde se le empezó a hinchar su piernita a usted o su pie? ¿Verdad? Y ya la persona te va a referir dónde se le empezó. Entonces tú vas a saber dónde comenzó el daño y cuál órgano tratar. ¿Sí? Si al riñón o al vaso. Entonces ahí está muy interesante. Este tiene relación, si se fijan, con el riñón. Dice vaso, riñón. ¿Qué quiere decir? Que si estimulo este punto, voy a manejar al riñón. Si el riñón, al vaso le falta agua, tonifico este punto y va a mandarme agua a donde necesite. Pero también, si el vaso tiene demasiada agua, entonces lo disperso este punto, y el riñón se va a encargar de recoger su agua que esté en la pierna. Se va a encargar de recoger su agua, va a acelerar el metabolismo, va a mover la linfa, va a mover lo que tenga que mover, y el cuerpo va a empezar a drenar esa agua, a llevarla para que la persona lo pueda tanto exudar, lo pueda orinar, lo pueda sudar, todo lo que tenga que hacer, lo va a hacer su cuerpo, porque usted ya estimuló estos puntos tan importantes. Sí, por eso tiene relación con el riñón, que el riñón en la medicina china pues va a manejar el agua, ¿vale? Cambiamos ahí la hoja, la presentación, Liz, porfa. Entonces, ya mencionando todos los puntos anteriores que mencionamos, los 5 puntos, hay una relación de puntos más importantes que hay, y agregué más puntos yo, porque en realidad vaso tiene puntos muy poderosos, muy poderosos, que tendríamos que usarlos todos, ¿sí? Fíjense que los puntos, estos 5 puntos que estamos estudiando nosotros ahorita con la cuestión de los biolizados, con el doctor Country,
Este, se les llaman los 5 puntos Shu antiguos en la medicina china. Entonces, se dice que estos puntos al ponerlos hacen como una oleada en el cuerpo, una oleada que esa ola que se llama llega directamente hacia el órgano, ¿sí? Pero se tarda un poquito más. Ahí hay unos puntos que estoy poniendo en rojo, que por ejemplo es el de vejiga 20, donde dice B20. Ese punto es el punto Shu de espalda. Entonces se dice que cuando vamos a tratar los puntos de espalda es porque vamos a empezar a hacer una curación más rápida del órgano, ¿sí? Porque esos puntos ya tienen una raíz directa al órgano. La inervación que está en la espalda, ¿verdad? En la columna, en las vértebras, toda esa inervación va directamente a tocar al órgano. Cuando nosotros ponemos la aguja de acupuntura ahí, estamos poniéndola en un lugar por fuera, pero estamos estimulando dentro del órgano ya directamente su función, estimulando que mejore la función. Entonces, bueno, recapitulando todos los puntos, dijimos que el punto 1, Janbai, se enlaza con el hígado, ya lo mencionamos, se enlaza con el hígado, con el elemento madera. El número 2, vaso 2, que es el que dijimos que es el del pensamiento, ¿verdad? Dadu, se enlaza con el corazón y es el que podíamos utilizar para bajar la sangre, ¿verdad? Cuando la persona anda muy roja, muy acelerada, que trae hasta mejor hasta espasmos en su cara o algo, esos puntos hay que sangrarlos. Cuando la persona no puede dormir por el pensamiento obsesivo que tiene y que tiene insomnio crónico, esos 2 puntos hay que bajarlos. Uno le va a quitar el calor de la madera y uno el calor del fuego, del corazón, ¿sale? Entonces eso hay que estarlos estimulando mucho. El número 3, el Tai Bai, pues ya lo mencionamos, es el punto Yuan y se enlaza con su propio órgano. Todos los órganos, cuando se enlazan con su propio órgano o con su propia víscera, es cuando se les denomina punto central y es ahí donde empiezan los tratamientos de acupuntura, ¿sí? El número 4 lo metí yo, si se fijan en la lista de los 5 puntos, pues no venía el vaso 4, lo metí yo porque este punto, el Bunsu, se le conoce como el punto Luo enlace. El punto Luo se inerva directamente con la víscera o con el órgano, sea según el caso, ¿verdad? Que estemos tratando. En este caso, si este es el punto Luo de vaso, ¿qué quiere decir? Que este punto conecta directamente con el estómago, porque el estómago es la víscera del vaso. Entonces, este punto 4 de vaso, que nos puede quitar una indigestión, un dolor de estómago, una inflamación, una colitis, una gastritis, nos va a ayudar a que aminore, ¿verdad? Ese malestar, ¿sí? Por eso es el punto Luo. Y aparte, fíjense que dice ahí que se menciona que se enlaza con un canal maravilloso que se llama Chong Mai. En este caso, el 4 de vaso, al relacionarse con el Chong Mai, es una serie de otros puntos maravillosos de acupuntura, de canales especiales, son 8 canales especiales, y el Chong Mai se encarga precisamente de mover la sangre. Fíjense qué interesante. Y este es el mejor punto que lo pueden relacionar ustedes con masaje para regularizar la menstruación, todas las cuestiones ginecológicas de la mujer y del hombre también, ¿eh? Este es el mejor punto que hay que buscar y hay que estimular, ¿sale? Entonces se pueden hacer hasta con masaje. El número 5, ya lo habíamos mencionado, se enlaza con pulmón. El número 6 de vaso, el San Yin Yao. Este es uno de los puntos bien importantes. Te digan en la cuenta también de los 5 puntos antiguos, no venía. Yo lo agregué aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy importante este punto. Si se fijan, dice, es el cruce de los 3 yin del pie. ¿Cuáles son los 3 órganos yin que están en el pie? El hígado, el vaso y el riñón. Entonces, ¿cómo no mencionar este punto si es un punto muy, muy poderoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a regular la función del hígado, del vaso y del riñón, que funcionen mejor, que se pongan en armonía los 3. Si alguno de los 3 no está jalando bien, ponemos este punto, lo tonificamos, le podemos poner calor, que es la moxibustión, le podemos hacer también una sangría si es que hay humedad, si hay que hay calor, y les va a funcionar excelente, ¿sí? Entonces, por eso lo mencioné. El punto 8, mencionando en este caso que es el punto Shi Hendidura, siempre voy a mencionar los puntos Shi Hendidura, porque los Shi Hendidura, fíjense que los chinos, a pesar de que en la medicina ortodoxa
digan que no se puede modificar el ADN, pero los chinos dicen todo lo contrario. El libro del Emperador Amarillo dice que este punto, el punto 100 de hendidura, puede ir modificando el ADN, o sea, puede cambiar la estructura del órgano. Fíjense qué interesante, ¿eh? Y este conocimiento no está en los libros de texto, ¿verdad? Únicamente la medicina china lo maneja. Y nosotros hemos visto maravillas, ¿eh? Con estos puntos. Eh, el punto 9 de vaso, ya lo mencionamos ahorita, el Jilin Chuan, se enlaza con riñón, lo que dijimos de los líquidos y todo esto. Y el 20, el Pishu, Pi quiere decir vaso, Shu quiere decir trasero o espalda, o sea que es el punto de espalda que se relaciona con vaso directamente. Está entre la 11ª vértebra torácica. Hay que ver que entre la décima y la 11ª, en los dos espacios intervertebrales es donde está la inervación, ahí es donde va a estar el punto, ¿sí? Porque a veces que la persona piensa que, como mencionamos, decimos que la vértebra, se van a la vértebra y no. O sea, del centro de la vértebra a 2 deditos, que quiere decir 1.5 kun, la medida china, es donde están estos puntos maravillosos. Se pueden masajear, ya no necesitamos las agujas, ¿verdad? Aunque la aguja es lo mejor para la acupuntura y la medicina china, pero si la gente no sabe acupuntura, todos estos puntos se pueden dar masaje y se genera una muy buena respuesta del cuerpo, ¿sí? Y el último punto es el vejiga 49. Fíjense qué interesante este punto, porque todos los canales de vejiga en la espalda, se mencionan dos canales de vejiga, uno que es el orgánico visceral y el otro que es el emocional o espiritual. Entonces, en el espiritual, en el emocional o espiritual, ponemos este 49 de vejiga, que se llama Jishe. Ji igual se refiere al vaso y She a la mente. Entonces nos dice que este punto nos va a quitar la depresión, la mente obsesiva. O sea, ese ya va a ir exclusivamente al pensamiento o a la mente que daña el vaso, ¿verdad? ¿Y por qué no mencionar el último punto? El hígado 13, lo menciono yo, ¿por qué? Porque es un punto muy importante, si se fijan, eh, es un punto de reunión de los 5 órganos. O sea, este punto tiene mucho poder, porque ahí en este punto, al ponerlo nosotros, estamos estimulando al corazón, al hígado, al vaso, al pulmón y al riñón. En un solo punto, con una sola aguja o con una sola presión haciendo masaje, estamos estimulando y mandándoles información a estos 5 órganos para que trabajen en armonía, que trabajen como en el primer ciclo, ¿verdad? Que se llama ciclo energético, ciclo de vida, que trabajen en este ciclo y se armonicen para que trabajen mucho mejor para las personas y se curen así las enfermedades. Cuando nosotros tratamos con biolizados, la acupuntura se potencializa, ¿verdad? ¿Por qué se potencializa? Porque, como les mencionaba ahorita, el ionizado ya va a mejorar la cuestión celular, la cuestión orgánica, la cuestión de la función, la cuestión del tejido. Y se fija, todo esto lo estamos haciendo también nosotros desde el exterior con las agujas de acupuntura. Lo estamos haciendo. Entonces ya al juntar estas dos medicinas, pues olvídense, estamos haciendo un tratamiento de primera, ¿verdad? Para las personas. Nosotros en la Clínica Internacional del Dolor, ahí en Francisco y Madero, estamos atendiendo cerca de 200 personas a la semana o más, entre el doctor Parra, mi esposa y yo. Tenemos ya muchas personas que estamos tratando y hemos regularizado personas que antes usaban hasta 2 veces insulina diario, después una vez insulina nada más al día, después una vez cada 3 días, después una vez a la semana, y ahorita están regularizados con los biolizados y con la acupuntura y utilizan eh, ¿cómo se llama? La insulina por cuestión necesaria, nada más, pero en realidad muchas de las funciones ya las recuperaron, ¿verdad? Y los vamos monitoreando, los vamos documentando a todas estas personas y nos ha dado un resultado maravilloso. Si quieres pasar la última hoja, Liz, porfa. Y entonces, bueno, a veces pues me voy muy rápido, yo hablo muy rápido, no sé, ¿verdad? Pero espero que les haya gustado mucho la presentación, con mucho cariño se las comparto. Y a mí, pues ya saben, soy un apasionado de la medicina tradicional china, me gusta mucho. Nosotros damos clase en línea de Qigong, de Tai Chi. Ahorita hay un movimiento que los invito porque precisamente hoy viernes es el Día Mundial de Tai Chi, ¿verdad? Y se va a celebrar el sábado y el domingo.
el Día Mundial de Tai Chi. Entonces vamos a estar dando clases en una página que se llama México y el Mundo Unido por el Tai Chi. Búsquenla por ahí ustedes en sus Facebook, en el Facebook, búsquenla, México y el Mundo Unido por el Tai Chi. Búsquenla y ahí vamos a estar dando clases, maestros a nivel nacional, a nivel internacional, maestros de diferentes países que están dando clases todo el sábado y todo el domingo desde las 10 de la mañana, y vamos a estar dando consejos de salud también para que la gente los lleve a cabo, ¿verdad? Entonces, para mí es un gusto, es un honor que me sigan invitando a estas pláticas. Espero no aburrirlos y que les guste. Muchas gracias de antemano. Un saludo al doctor Country, por ahí al doctor Juan Pablo, al doctor Bernardo que andan en gira. Les envío un saludo muy fraterno, un abrazo. Que Dios me los bendiga y ya saben que aquí estamos para servirles. Bueno, muy bien, muchas gracias. Excelente presentación, como siempre, Alfredo, que nos enseña un montón sobre hablaba del síndrome metabólico y de la obesidad, que es un poco característica del síndrome metabólico. Pero todo esto tiene que ver un poco con y el sistema inmunológico, que obviamente que ya hemos hablado bastante en otras pláticas. A través de estresores, a través de esos factores que de alguna manera cuestiones emocionales, que lo que hacen es justamente relacionar todo, y todo se relaciona justamente a través de estos tres sistemas. Y el sistema endocrino está relacionado, también está el páncreas, que es uno de los órganos que se ha hablado hoy. El vaso pertenece al sistema inmunológico. Como vemos aquí en esta imagen, vemos que el sistema inmunológico, que lo tenemos aquí con todas sus células integrantes, los linfocitos B, los macrófagos, los T, los neutrófilos y toda su red de comunicación a través de citoquinas, está relacionado con el sistema nervioso, que decía a través del hipotálamo, del sistema nervioso autónomo y del sistema neuroendocrino. A través, por supuesto, del sistema nervioso, a través de nervios vagales, adrenal, bueno, el camino vagal adrenal, el camino vagal esplénico, el camino simpático, esplénico y adrenal y el simpático adrenal. Por otro lado, el sistema neuroendocrino a través de diferentes ejes, hipotálamo hipoficiario, hipotálamo, una interleuquina. Estaba hablando del síndrome inflamatorio agudo. Normalmente el síndrome inflamatorio, la inflamación y síndrome de inflamación crónica. Normalmente la inflamación aguda ocurre cuando tenemos una infección, un daño, una herida. Y está bien, lógicamente es una respuesta del sistema inmunológico para poder reemplazar, digamos, para poder atacar, defender al organismo de alguna manera. Y esto hace que, bueno, que realmente no evitemos de complicaciones relacionadas con pero en cambio el síndrome de inflamación crónica es una condición relativamente moderna, que no es una condición que se pueda detectar. La inflamación es muy leve, pero esa inflamación a largo plazo puede desencadenar muchos efectos secundarios. Como se ve aquí, el síndrome de inflamación crónica es este eje, pero cuando esto está desencadenado justamente por diferentes infecciones crónicas, inactividad física, o sea, el sedentarismo. El sedentarismo es una causa muy común del síndrome metabólico y lamentablemente muy actual. La obesidad, consecuencia del sedentarismo y de la mala alimentación. La disbiosis, o la alteración de todo lo que es la microbiota. El aislamiento, el estrés crónico, por ejemplo, que mencionaba también Alfredo, que tiene que ver obviamente con problemas que genera problemas emocionales, angustia, depresión, y esto provoca disturbios en el sueño. Y también xenobióticos, es decir, drogas, alcohol,
cigarrillo, y todo esto desencadena una serie de patologías, entre las cuales se encuentra el síndrome metabólico y la diabetes, incluyendo también enfermedades cardiovasculares, cáncer, depresión, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, sarcopenia, osteoporosis, inmunosenescencia, o sea, envejecimiento del sistema inmunológico. Pero el que vamos a focalizar hoy es el síndrome metabólico, que está relacionado con lo que hablaba Alfredo respecto de vasopáncreas. Como vemos, esto está relacionado con los factores de riesgo que hablé anteriormente, pero lo que provoca básicamente es, comienza con una insulinoresistencia. Al haber insulinoresistencia, se provoca una hiperinsulinemia y esto genera un círculo vicioso que puede desencadenar en diabetes, en dislipidemias y en hipertensión, por supuesto en sobrepeso, que es el marco que generalmente se tiene esta patología, y en arteriosclerosis. La fisiopatología del síndrome metabólico está dada, por un lado, es cierto que existe un factor genético, hay personas que tienen mayor predisposición a desencadenar una diabetes, por ejemplo, pero los factores ambientales son muy importantes: la dieta, el estrés, la desnutrición prenatal, el sedentarismo. Esto reduce la captación de glucosa, porque hay una resistencia a la insulina y se reduce la captación de glucosa a nivel de los órganos. Y esto entonces provoca una hiperglucemia. Entonces acá se hace un círculo vicioso, se va a producir mayor cantidad de insulina, y como por más que tenga mucha insulina, los receptores de insulina no la captan correctamente, esto se va a potenciar. Esto va a generar dislipidemias, hipertensión arterial, obesidad y aumento de riesgo cardiovascular. También, obviamente, que esto va a aumentar la producción de glucosa en hígado, la gluconeogénesis. Entonces, como dijimos, el factor dietético, el factor genético, contribuyen a la resistencia a la insulina. Esto va a generar, como dijimos, una hiperinsulinemia y una hiperglucemia. El hígado se va a afectar, en este caso esto va a afectar al hígado, va a aumentar la trigliceridemia, los adipocitos, y esto va a aumentar la obesidad abdominal. Esto va a hacer que aumente el cortisol. Pero también el estrés, como decía antes, aumenta la cantidad del cortisol, y como sabemos que, bueno, por supuesto el sistema endocrino va a actuar también a nivel de páncreas el cortisol, esto va a generar una mayor resistencia a la insulina. Como vimos, normalmente la captación, esto es el espacio extracelular, lo que llamamos la matriz extracelular, y la glucosa normalmente es captada por los receptores, digamos, ingresa la glucosa insulina es captada por los receptores, y entonces se permite el ingreso de glucosa. En cambio, cuando hay resistencia a insulina, el receptor no puede captar adecuadamente la insulina, entonces no ingresa glucosa dentro de la célula. Esto se produce por varias razones, como dijimos, hay factores de riesgo que son la genética, por un lado, el ambiente y el comportamiento. Como vemos, es muy importante el tema nervioso, el tema emocional, el tema del comportamiento, y esto va a poder generar resistencia a la insulina. Va a aumentar el sobrepeso, va a haber una distribución anormal, es decir, va a aumentar el índice de cintura-cadera, por ejemplo, con esta distribución anormal, y esto puede generar un estado que le llaman de prediabetes. Pero esto puede avanzar, entonces el índice de masa corporal puede ser superior al umbral para obesidad, la antropometría es mayor al umbral y los test bioquímicos se alteran, ya empieza a aparecer obviamente la glicemia más elevada, la insulinemia más elevada. Y esto puede provocar cardiopatías metabólicas. La resistencia a la insulina provoca problemas macrovasculares, pero la diabetes y prediabetes pueden problemas microvasculares también. Entonces tenemos, como dijimos, los factores de riesgo, que son factores como genéticos, la obesidad central, la grasa de la dieta es muy importante, la dieta alta en grasas, el estrés, el sedentarismo, el tabaquismo y la hipercortisolemia.
Esto genera resistencia a la insulina e hiperinsulinemia, y esto va a generar entonces intolerancia a la glucosa, diabetes tipo 2, que es lo que vamos a hablar más hoy, hiperuricemia, hipertensión, colesterol HDL bajo, LDL densas y pequeñas, hipertrigliceridemias y arteriosclerosis. Es decir, vamos a tener problemas de diabetes y problemas cardiovasculares típicas de un síndrome metabólico. Yendo específicamente a la diabetes, sabemos que el 10% de toda la diabetes son diabetes tipo 1, que es una diabetes, es una enfermedad autoinmune, es una alteración del sistema inmunitario, y el 90% son diabetes tipo 2, que tienen que ver justamente con la resistencia a la insulina que hablábamos recién. Esto va a generar complicaciones. Las complicaciones diabéticas suelen ser la retinopatía, neuropatías y nefropatías. Entonces, lo que hay que vigilar en un paciente que tiene tendencia diabética o que es insulino resistente, obesidad abdominal, glicemia, hipertensión arterial y el perfil lipídico. Y las complicaciones que puede tener son accidentes cerebrovasculares, ceguera, enfermedad coronaria, infartos, insuficiencia renal, insuficiencia vascular periférica y neuropatía, que puede llevar a amputaciones, como en el caso del prediabetes. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con los péptidos? Con los péptidos lo que hacemos muchas veces es influir tanto en lo que es la regulación de la glicemia, porque tenemos, por ejemplo, el lisado de páncreas, que nos ayuda a regular la glicemia, el lisado de hígado también. Son lisados que van a mejorar, ¿cómo se llama? Van a inhibir la insulinoresistencia, va a generar que el páncreas mejore su funcionamiento y baje los niveles de azúcar y de insulinemia, pero también puede ayudar a nivel hepático y a nivel también de todo lo que es el aparato cardiovascular, donde está involucrado, por supuesto, el corazón, y también a nivel hepático. A nivel renal, es otro también de las afecciones que puede tener el paciente diabético. También podemos actuar porque hay péptidos que lo que hacen es bloquear la angiotensina convertasa y evitan que pase de angiotensina convertasa 1 a angiotensina convertasa 2. Y por lo tanto que evita el aumento de la presión arterial. Al mismo tiempo inhibe el paso de bradykinin a una forma inactiva, digamos, y entonces inhibe el aumento del óxido sintetasa, con lo cual también inhibe el incremento de la hipertensión, de la presión arterial. Hay estudios que nos marcan que las hidrolizadas de proteínas ayudan a regular la glicemia. Este es un estudio en pacientes, donde vemos una curva de glicemia. La curva de abajo la curva de arriba son pacientes que no recibieron hidrolizado de páncreas, y la curva de abajo son los que recibieron hidrolizado. Vemos que la curva de glucosa, vemos cómo aumenta, después de la primera es en ayunas y después esto es postprandial. Vemos cómo aumenta significativamente y después empieza a bajar, pero muy lentamente, mientras que los que recibieron el tratamiento con hidrolizado de páncreas, esto no aumenta de tal manera que no hay un pico tan elevado y la regulación y la glucosa se mantiene más constante durante todo este periodo. También aquí vemos que el colesterol, por ejemplo, la glucosa, fundamentalmente son los que más se ve que bajan en estos pacientes, esta vez en el transcurso de 24 semanas, 28 y 32 semanas de tratamiento, como vemos que la glucosa se reduce respecto al grupo control, el colesterol y la glucosa. La insulinemia parece descender, pero no es significativa, lo mismo que los ácidos grasos y los triglicéridos. La leptina también baja. Recordemos que la leptina ayuda a regular el apetito de las personas, por lo tanto también aumenta, digamos, los pacientes
diabéticos tienen aumentado el apetito porque tienen una leptina muy alta. Y a lo largo de las semanas vemos que la glicemia, como a partir de hasta la semana 12, se va reduciendo respecto del control. Y también la hemoglobina glicosilada que vemos aquí, también el control está más alto de lo que está en los pacientes que recibieron hidrolizado de hígado en este caso. También sobre el metabolismo se puede utilizar hidrolizado de hígado, hidrolizado de páncreas. Vemos cómo estos son animalitos que recibieron una dieta alta en grasas. Vemos cómo reduce los triglicéridos de manera dosis dependiente y reduce también el colesterol total de manera dosis dependiente. Acá, bueno, también en animalitos que recibieron una dieta alta en grasa, vemos cómo está el hígado, que también fue afectado, y que aquí vemos que la apariencia del hígado fue más pálida en el grupo de dieta alta en grasas, como se ve aquí, porque este es el control, este dieta alta en grasas, y es más pálido, que en los que empezaron a recibir el hidrolizado de hígado, como vemos aquí. Mientras tanto, el examen microscópico señaló que había acumulaciones de lípidos alrededor de la vena central en los grupos de dieta alta en grasas, como vemos aquí, y aquí, como vemos aquí, y aquí empieza esto a reducirse, no hay tanta acumulación de grasa. Esto habla entonces un poco del efecto que tiene el hidrolizado de hígado en el metabolismo, inhibe la absorción de ácidos grasos, por ejemplo, aumenta el metabolismo del colesterol, aumenta el metabolismo energético y aumenta la capacidad antioxidante en hígado. Reduce la lipogénesis también y reduce los niveles de lípidos, el colesterol, triglicéridos, los niveles oxidantes de moléculas oxidantes como los activars, y reduce la inflamación porque se reduce el tumor necrosis factor alfa y la interleuquina 1 beta. Recordemos que la inflamación es una de las causas de uno de los factores predisponentes justamente de que en este caso los lípidos aumenten. Y a nivel de lo que es arterial también mejora el perfil lipídico y mejora la capacidad antioxidante. También puede reducir la presión arterial, como vemos aquí en arteria hepática, en aorta y en vena porta. Aquí vemos la relajación de las arterias, cómo se van relajando a medida de que va aumentando la dosis, es decir, de manera dosis dependiente con respecto al hidrolizado. Esto sería, bueno, la arteria hepática, la aorta y las venas también. Como vemos, aumentan la vena porta y la vena cava. En este caso es un trabajo en animalitos que vemos que cómo ayuda el hidrolizado, en este caso de hígado, para poder reducir a lo largo de 12 semanas la presión sistólica en animalitos con síndrome metabólico, y como también ayuda a reducir la glicemia. En estos mismos animalitos, esta vez es en un periodo de 120 minutos, es el periodo, digamos, agudo. Sí, pero también a lo largo de las diferentes semanas vemos cómo también baja a lo largo de 12 semanas. Y por último vemos cómo el consumo también de hidrolizado reduce la obesidad, en este caso en ratas obesas, de una línea que es espontáneamente obesa. Como vemos que a lo largo, bueno, como tenemos las que están arriba son las controles, y las otras son las que recibieron hidrolizado de hígado, y vemos cómo hay una diferencia significativa entre el peso entre una y otra, por lo que se considera que puede ser el hidrolizado de hígado un adyuvante en la lucha contra la obesidad. Entonces lo que recomendamos en estos casos generalmente son el hidrolizado de páncreas, que ayuda a regular la glicemia, e hidrolizado de hígado, que regula la glicemia, los lípidos y estimula la regeneración hepática. La dosis es de un frasco vial monodosis diario antes del desayuno.
Y en general los tratamientos son prolongados, no inferior, va entre 3 y 6 meses, como terapéuticos o preventivos, en conjunto con la dieta, el ejercicio y la suspensión del tabaquismo. Muy bien, esto es todo lo que quería mostrarles, un poco complementando la visión oriental que nos mostró Alfredo. Y bueno, quedo abierto para las preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, doctor Galván? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué dices? Bien, bien, muy bien. Felicidades por la presentación. Bueno, gracias, fue muy accidentada, pero bueno, Está bien, está bien. finalmente la hicimos. Bueno, no sé si todavía ¿es Alberto o es Alfredo? Alfredo. Alfredo. Sí. ¿Todavía esté presente él todavía? Alfredo, ahí lo veo que está Alfredo, pero no sé si está disponible en este momento. No sé Bueno, si lo que pasa no lo es ve. que mi pregunta está enfocada a... Yo hago terapia neural, Ajá. entonces utilizo las metámeras en lo que es en la espalda y en la parte de enfrente del cuerpo. También utilizo los puntos de acupuntura, pero mi pregunta es si yo quiero todo lo que platicó del vasopáncreas y de la medicina tradicional china, ¿verdad? Sí. De generación y todo eso. Si yo aplico en la metámera de hígado, que está más o menos en la parte superior, perdón, no de hígado, en la parte de vaso, el vaso, que está en la parte inferior de la izquierda de la espalda, más o menos arribita, abajito de la mitad. También sería lo mismo que aplicar la acupuntura, porque yo aplico la terapia neural con procaína y con medicamentos homeopáticos. Ajá. Entonces, ¿podría yo activar también el vaso de la misma forma que él dice? Porque hay un canal de vaso, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, sí, ahí sí que no sabría bien responderle porque obviamente, Claro. no sé si él tampoco, porque no sé si, no creo que Alfredo use terapia neural. A lo mejor el que podría responder bien eso es Bernardo, justamente, pero no contamos con él que Bernardo es acupuntor y también hace terapia neural. Pero bueno, cualquier cosa quedamos siempre por privado, se lo averiguo. Ya, perfecto. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Galván. Sí, oiga, doctor, para un paciente con neuropatía diabética, entonces Ajá. se van a dar los listados de páncreas e hígado, entonces Sí. se da un vial diario. Un ¿Con vial cuánto diario y tiempo antes del de...? desayuno. Y por lo menos 3 Sí, meses. sí, pero a lo que me refiero yo, va a ser un vial de hígado y un vial de páncreas. Entonces, se toma el vial del hígado y a los cuántos minutos se toma el siguiente No, se vial. pueden tomar juntos, ¿eh? No hay problema. Solo Ok. si combino los dos en la misma toma. Ok, gracias. No, de nada, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor Gustavo, buenas tardes. Gusto en saludar. ¿Qué tal, Lourdes? Oye, decías que también podía ser como prevención, o sea, una persona que tenga predisposición a la obesidad y con ciertos factores Exactamente, de sí. riesgo, puede ser las mismas dosis. ¿Es Sí, correcto? serían las mismas dosis, no a lo mejor de manera permanente, pero tomarlo 3 meses, después espaciar, tomarlo otros 3 meses, es decir, tomarlo preventivamente sí se puede hacer. Se puede utilizar a lo mejor en lugar de utilizar la combinación de los dos, se puede usar uno solo y con eso nos ayuda preventivamente. Sí. Ok, gracias, mi hermano. No, gracias, Lourdes. Sí, dígame, a la doctora. ¿Sí me escucha, doctor? Sí, perfecto. Ok, para un paciente con insuficiencia renal crónica, ¿qué podríamos poner? ¿Páncreas y riñón? Claro, podría ser, yo lo utilizaría de base riñón y se puede combinar con páncreas o con hígado también. ¿Sería igual un vial o los 3 viales diarios? Sí, sería igual, la misma dosis, sí. Ok, ¿durante qué es? 3 meses? Es que no le 3 baja la meses mínimo y creatinina. después evaluar. Por ahí podemos suspenderlo, por ahí continuamos, por ahí hacemos un tratamiento de mantenimiento, que ya podemos hacer más espaciado, cada tercer día. Ok, pero al principio serían 3 meses. Al principio serían 3 meses.
3 meses. Oh, ok. Sí. ¿Esto le ayudaría a bajar la creatinina? Sí, claro, tiene que bajar la creatinina. Sí, tienen que bajar los indicadores de laboratorio, tienen que normalizarse. Si nosotros hacemos Ok. siempre tratamiento del paciente que mejore clínicamente, pero que también eso se note también en mejoría en los índices de laboratorio. Ok, bueno, muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. Muy bien, acá la doctora Becerra dice que, bueno, muy valiosa la información. Bueno, gracias, doctora. Yo tengo experiencia de combinación de acupuntura y peptonas obteniendo resultados maravillosos. Y utiliza la ingesta de junto de los viales de hígado y páncreas, aclara la doctora. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Para vértigo, bueno, hay que ver para vértigo cuál es la causa. Tendríamos que ver de qué, por qué viene, si es un problema más, se podría utilizar cerebro de base, pero habría que ver bien cuál es la fisiopatología, cuál es la causa. ¿No tienes hambre? No. La doctora Delfina Rivas pregunta, para neuropatía diabética, Sonamex me recomendó, la pasología, no pregunta, timo, cerebro, médula, Yayu cápsulas y Caisison cápsulas. Sí, es el tratamiento un poco más completo, no sé, timo en realidad, pero neuropatía puede ir el cerebro, pero puede ir también, como decía, el páncreas o el hígado. El Caisison, desde ya que el Caisison ayuda. Lo que pasa es que acá agregó Caisison. Caisison es una combinación de extractos de hongos que utilizamos también para el tratamiento de pacientes diabéticos. Y Yayu es, como es, el aceite de aguacate que también utilizamos para pacientes diabéticos y para pacientes con alteraciones lipídicas. Muy bien. Y si no, bueno, lo dejo acá, le agradezco su presencia, le agradezco la atención y bueno, espero que les haya sido de ayuda.